Bienvenido, comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy leeremos del capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 10 al 26 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Juramento de Jehová en el desierto. Juramento de Jehová en el desierto. Estamos leyendo en dos versiones, en Reina Valera 60 y en Nueva Traducción Viviente. Leamos primero en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículos 10 al 26. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bien, la misma porción en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 20, versículos 10 al 26. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas y a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso, por lo tanto amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero otra vez me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluyen la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo, pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto me contuve y no los destruí. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios, les dije, sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor su Dios. Juramento de Jehová en el desierto. Una vez libres de Egipto, Dios llevó al desierto a su nación, donde les dio su ley y estableció pacto, dándoles una constitución para formar con ellos una nación. Asimismo, les dio estatutos y mandamientos que debían cumplir para que los otros pueblos reconocieran que pertenecían al Dios soberano que tenía derecho de mandar en su vida. ¿Qué más quería Israel? ¿Qué más podrían haber deseado? Ya tenía al Dios verdadero de su lado. Sin embargo, no obedecieron sus estatutos. Al contrario, los despreciaron y violaron, sin importarles que venían de un Dios tan bueno y tan grande.
El Altísimo tenía todo el derecho de castigarlos, aún de destruirlos por completo, por causa de su nombre. Aunque había disciplinado a los rebeldes, salvó a sus hijos y volvió a darles leyes y mandatos con la advertencia de que no repitieran los mismos errores que sus padres. Pero los hijos también fueron rebeldes y cometieron el mismo pecado que sus padres. Por tanto, Dios nuevamente podía usar su derecho y destruirlos. Sin embargo, no lo hizo por causa de su nombre. Los esparció entre las naciones para que vivieran bajo las leyes de otros países y reconocieran que solo los caminos de Dios eran rectos, pero en lugar de aprender la lección, imitaron lo malo de los otros pueblos. Dios los llevó por todo un largo proceso para que lo reconocieran de verdad como su Señor. Aunque el nombre del Altísimo fue desprestigiado, Él lo permitió para que su pueblo se arrepintiera y volviera a Él. Así que Dios les dice que hubo una profanación de los días de reposo. Israel profanó los días de reposo en el desierto. Y de nuevo el Señor contuvo su ira y les perdonó para que los paganos, los pueblos que estaban alrededor, los pueblos que no conocían a Dios, se rieran de ellos y fueran causa de mofa. Aún así, hubo rebelión en el desierto. Es recordada la rebelión de los hijos de la generación original en el desierto. De nuevo, Dios reprimió su ira sobre ellos. Entonces, no solamente perdonó a sus padres, sino también los había perdonado a ellos. Habiendo entonces el pueblo llegado al desierto, recibió de parte de Dios sus leyes y sus preceptos, y a pesar de haber conocido su voluntad, de haberla reconocido, de haberla recibido de parte de Dios, el pueblo se rebeló. Por esto Dios juró que no entrarían en la tierra de Canaán. Sin embargo, no los hizo desaparecer de la faz de la tierra, pues dejó que sus hijos entraran. Hasta que murió el último de los transgresores de aquella generación, les permitió Dios entrar a los hijos de aquella generación. Pero también hemos escuchado que hubo rebelión de los hijos. La misma advertencia hecha a los padres la confirmó Jehová a los hijos, quienes les fue concedido el privilegio de entrar en Canaán. A pesar de las bendiciones prometidas, estos también se rebelaron contra Jehová, pecando con respecto a su ley, estando por ejecutar juicio sobre ellos. Dice el versículo 21, retraje mi mano, dice Jehová, a fin de que mi nombre no fuese maldicho entre los paganos. Así, este pasaje nos habla de lo que está sucediendo. Dice en el versículo 26, ahora es recordada la rebelión de los hijos de la generación original en el desierto. De nuevo, Dios reprimió su ira sobre ellos. Dice al final, versículos 23 al 26, aún en el desierto, antes de que el pueblo entrase en la tierra prometida, Jehová pensaba esparcirlos entre las naciones, es decir, ya preveía que tal disciplina sería necesaria a fin de purificarlos y purificarlos, puesto que el pueblo había menospreciado las buenas ordenanzas que Jehová les había dado por medio de Moisés y querían sustituirlas por otras leyes paganas. Jehová permitió que se afirmasen en su mal camino. Así, dice Dios, revelé mi ley en el desierto. El pueblo de Dios es siempre diferente. Si nadie puede decir al observarnos que no somos como todo el mundo, eso no quiere decir que todo el mundo se haya vuelto cristiano. Más bien quiere decir que nosotros nos hemos conformado a la gente que nos rodea, nos hemos vuelto de las mismas costumbres y de las mismas formas que ellos viven. Eso significa que hemos mantenido al Señor fuera de nuestra vida, de manera que el Espíritu Santo no ha podido implementar en nosotros el deseo de poner en práctica las leyes y los decretos de Dios. Cuando pongamos a Dios primero en nuestra vida, seremos distintos a la gente egoísta que nos rodea. Seremos distintos
en cuanto a las actitudes, a los pensamientos, la forma de obrar de la gente que no conoce a Dios. Dios siempre tiene interés en impedir que su nombre sea profanado. Su gracia está detrás de ese interés. Únicamente cuando las personas sepan la verdad acerca del Señor podrán ser atraídas hacia Él. Solo si se les guía para que se den cuenta de que Él es misericordioso y que ama y protege a su pueblo, se podrán interesar en su misericordia y en la vida eterna que ofrece. Cualquier cosa que ocurra en nuestra vida tiene como propósito final impedir que le demos una mala reputación al Señor entre aquellos que, estando en nuestro entorno, deberían recibir la verdad acerca de Dios por medio de nosotros. Así, las mismas circunstancias que se presentaron repetidamente en el desierto ahora suceden con los hijos. Una vez más, Israel se rebeló haciendo que el Señor se enojara. De hecho, en opinión de Ezequiel, la historia de Israel no era más que un largo periodo de rebelión en contra de Dios, interrumpido por infrecuentes intervalos en la que la fe era evidente. Aunque el Señor permitió que toda una generación pereciera en el desierto, no permitió que la nación desapareciera. Cada generación de israelitas perpetuaba los pecados de la generación anterior. Cuando el Señor dio la ley por primera vez en el monte Sinaí, le advirtió al pueblo: a vosotros os esparciré entre las naciones si se rebelan contra él. Justo antes de morir, Moisés repitió la misma amenaza. Ahora Ezequiel le recordaba al pueblo esas advertencias. Como juicio por sus maldades, el Señor los entregó a sus propios pensamientos malévolos en lugar de dedicarle a sus primogénitos a él, tal como Dios ordenó, los sacrificaban a los ídolos paganos. Así vemos en esta sección que del versículo 21 al 26 también se hace referencia a la historia de Israel en el desierto como una advertencia. Dios había hecho grandes cosas por ellos, les dio la ley y revivió la antigua obediencia del día de reposo. Los días de reposo son privilegios, son señales de que somos su pueblo. Si cumplimos el deber del día para nuestro consuelo, encontramos que el Señor es quien nos hace santos. Esto es verdaderamente felices aquí y nos preparan para ser felices. Esto es perfectamente santos en la eternidad, si guardamos el día de reposo. Los israelitas, sin embargo, se rebelaron y fueron abandonados a los juicios que se acarrearon para sí mismos. A veces Dios hace que el pecado sea su propio castigo. Sin embargo, Él no es el autor del pecado. Para hacer miserables a los hombres, no se necesita más que entregarlos a sus propios malos deseos y pasiones. Dios los abandonó a sus deseos y pasiones y acarrearon sobre ellos miseria y juicio. Así, este pasaje nos dice repetidamente que Dios ha sido misericordioso con Israel, aun cuando éste había pecado. La historia de lucha entre los pecados de Israel, con los que ellos hacían todo lo posible para arruinarse a sí mismo, y las misericordias de Dios, con las que estaba decidido a procurarles salvación y dicha, continúan en toda esta sección hasta el versículo 26. En 1 Corintios capítulo 10 y en Hebreos 3 hallamos abundantes referencias a la historia de Israel en el desierto. Además, el detallado informe que nos presta el Pentateuco desde el Éxodo en adelante. Esta abundancia de documentación debe servirnos a los creyentes cristianos como una seria advertencia. Las grandes cosas que Dios hizo por ellos, las cuales les hace recordar, no como escatimándoles sus favores, sino para mostrarles cuán ingratos habían sido. Dios les hizo salir de la tierra de Egipto, aunque no los introdujo de inmediato en la tierra de Canaán por la razón que ya sabemos ahora y que se declara en el versículo 13. Pero al fin y al cabo era preferible disfrutar de libertad en el desierto a ser esclavos en un país de abundancia. Les dijo estatutos y ordenanzas para su bien.
se los dio y les impulsó la ya olvidada observancia del sábado en el versículo 12. Con esta observancia, el pueblo escogido había de profesarse pública y solemnemente consagrado a Jehová. Jehová, por su parte, viéndose honrado de este modo, le santificaría, le proclamaría como su pueblo santo, dedicado exclusivamente a su culto y servicio, y como tal le protegería. Si ellos observaban este día, ellos serían protegidos, resguardados, llevados con bien. Pero la conducta desobediente de ellos hacia su Dios, por la que habría podido justamente él haberles revocado el pacto que había hecho con ellos, se rebelaron contra mí en la casa de Israel en el desierto, dice versículo 13. Allí donde habían recibido de Dios tantos favores y donde se hallaban de camino hacia Canaán, se sublevaron en abierta rebelión contra el Dios que les guiaba y les mantenía. La determinación de Dios de exterminar en el desierto a esta rebelde generación fue debido a la profunda desobediencia y la negligencia que habían ellos establecido. Era este secreto afecto que abrigaban hacia los ídolos de Egipto. Pero cada vez que determinaba exterminarlos, Dios se sentía movido a tierna compasión hacia ellos y no acababa del todo con ellos, sino que les ofrecía un respiro hasta que surgiese una nueva generación. Pero sucede, versículo 21, que también los hijos se rebelaron, se hicieron merecedores de la ira de Dios, pues profanaron mis sábados, versículo 24, como sus padres, y se les fueron los ojos tras los ídolos de los padres. A todo trance querían tener ídolos que se pueden ver en cualquier situación. Ellos acudían a ídolos y no acudían al Dios verdadero. ¿Cuántas veces nosotros incluso nos hemos vuelto quienes confiamos solamente en nuestros propios juicios, quienes confiamos solamente en nuestras propias fuerzas, volviéndonos ídolos también nosotros? Los juicios sobre aquella rebelión, los juicios sobre esa desobediencia también llega porque han roto estatutos, porque han roto ordenanzas. Estas ordenanzas fueron dadas a Israel y ellos decidieron romperlas. En esta generación no hubo nada que pudiéramos nosotros resaltar, no hubo nada que pudiéramos nosotros rescatar en cuanto a su forma de comportarse. Esta generación murió y pereció, y los hijos también iban a recibir una reprimenda por romper estos estatutos que Dios les había dado. Sabemos que la rebelión del pueblo provoca la decisión de castigo de parte de Dios. En cuanto al suceso específico en el relato del peregrinaje en el desierto, de donde surge lo que el profeta está enseñando, no hay seguridad de una identificación de todos los detalles. Es posible que el profeta esté recordando número 16, donde se menciona la rebelión de Coré y luego la de Datán y Abirán, quienes se levantaron contra el liderazgo de Moisés. Otra probabilidad o otra posibilidad es la idolatría en Sittim, números 25 y 36. Finalmente podemos mencionar la falta de obediencia a la orden de entrar, que es interpretada como una falla en su confianza en Dios, en números 13 y números 14. De cualquier manera, la identificación del pecado específico de la segunda generación de los librados es difícil de concretar. Lo que sabemos es que esta rebelión y todas las rebeliones van a despertar la ira de Dios.
Y por tercera vez el texto nos habla de Dios derramando su castigo sobre el pueblo. Y por tercera vez encontramos que retrae su mano por causa de su nombre, para que no fuera vituperado su nombre. Hemos visto en el versículo 22, dice, no obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. En el versículo 22 tenemos la resolución de Dios de actuar a favor de su pueblo. La frase dice, retiré mi mano, ya había sido usada por el profeta anteriormente en el capítulo 18, aunque con un sentido negativo. Su aparición en este lugar está relacionada con la expresión con la que inicia el versículo 23. Pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto, juré esparcirlos por todas las naciones. A partir del versículo 23 hasta el versículo 26 encontramos una serie de frases que presentan las consecuencias del pecado, de la misma manera que en la ocasión anterior comienza con una declaración formal, alcé mi mano jurándoles, para luego presentar las acciones de Dios castigando a su pueblo. La primera acción de Dios se encuentra en la frase, los dispersaría entre las naciones y que los esparciría entre los países, versículo 23. Esta es una frase asombrosa dado que no hay ninguna referencia a una decisión de esta naturaleza en los relatos de Pentateuco. Sin embargo, en el Salmo 106 encontramos lo siguiente, por tanto alzó su mano contra ellos para postrarlos en el desierto, para dispersar a sus descendientes entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Está claro que el profeta se está refiriendo a la misma experiencia que recuerda el salmista en el caso del Salmo 106. Es claro que se está refiriendo a los sucesos en Números 13 y Números 14. La intención del profeta es mostrar la continuidad del pecado y por ende las consecuencias del mismo. La situación presente y su desenlace en el desierto se remonta a los orígenes de la nación. La segunda acción de Dios en el versículo 25 presenta otra afirmación asombrosa, posiblemente mayor que la anterior. Dice el versículo 25, los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Les di leyes que no eran buenas. Es una frase difícil de interpretar. A modo de introducción a su interpretación debemos mencionar que fue usada por los primeros cristianos en el enfrentamiento con el judaísmo para demostrar que la ley era un medio de castigo. Debemos comenzar considerando el hecho de que algunos autores interpretan este versículo y el siguiente como una pregunta retórica o irónica. De esta manera, Dios rechaza la suposición de que fuera él culpable de haber entregado ese tipo de leyes. A pesar de lo tentadora que es esta interpretación, no hay ninguna indicación gramatical o textual que pueda indicar esa posibilidad. Así que estas leyes, estos estatutos, podemos pensar que o interpretar esta frase temáticamente. En este sentido, se puede hacer un paralelo con la situación del faraón de la salida de Egipto. Comparemos Éxodo mientras que veamos cómo Dios actuó en el corazón de Faraón. Le endureció y esto permitió que también Dios actuara en la vida de Faraón. En la tercera acción de Dios está en el versículo 26 y se puede sintetizar con la frase los consideré inmundos, expresión hebrea que literalmente significa los contaminé. Estas fueron las tres acciones que Dios ejecutó deliberadamente. El Señor les llevó a este castigo. Dice, los estatutos no eran buenos y los decretos por los cuales no podrían vivir fueron entregados. Estos mandamientos son impuestos por las religiones paganas que Israel había comenzado a practicar. Esos mandamientos obligaban a los israelitas a pasar por el fuego a todo primogénito, ofreciéndolo como sacrificio, una práctica que Dios condenaba fuertemente. Cuando Dios dijo, les di estatutos y decretos, se refería a que entregó al pueblo a su pecado como un acto judicial, debido a que se rehusaron a seguir
sus santos caminos. Dios los abandonó para que recibieran las consecuencias de sus actos. Pablo expresó un juicio similar sobre los impíos. Recordemos que la reputación de Dios está delante de cada acción. ¿Cómo se da a conocer Dios a las naciones y las personas del mundo? Aparte del testimonio de las Escrituras y de la vida y obra del Señor Jesús, su medio principal es a través de las personas dedicadas a Él, que viven como Él quiere que lo hagan. Son la luz del mundo, son la sal del mundo, cuyas obras iluminan y sazonan el camino del Señor. Esto significa que la reputación de Dios está en juego cuando se ve cómo su pueblo se conduce. Esto fue de seguro así para el antiguo Israel. Dios hizo un pacto para que los israelitas fueran su pueblo. Aunque 3 veces antes obtuvieron la tierra prometida, faltaron a su compromiso y se volvieron a los ídolos que habían aprendido a adorar en Egipto. Cada vez Dios amenazaba con derramar su furia sobre ellos, pero los perdonaba por una razón. Quería que el resto de las naciones del mundo conocieran quién era Él. Si Israel era destruida, las naciones paganas perderían un testimonio importante del Dios vivo. De hecho, Moisés aludió a esto en el monte Sinaí cuando Jehová quiso destruir a los idólatras israelitas y comenzar una nueva nación para él. Moisés razonó que entonces los egipcios y las otras naciones malinterpretarían el propósito de Dios al sacar al pueblo de Egipto. A la luz de esta historia, los creyentes de hoy tienen que considerar la reputación de sus vidas y si esta es valiosa para Jehová. ¿Atraemos nosotros personas a Dios o las repelemos con nuestra conducta? ¿Somos atractivos a las otras personas o somos repulsivos? ¿Recibe honra a Dios de los incrédulos por las cosas que hacemos y decimos? Pensemos en estas cosas, consideremos estos caminos. Todo es para glorificar a Dios. Incluso el día de reposo, instituido por Dios en la creación, había sido ordenado como una señal de que Dios los había creado y redimido. Era un regalo de un Dios amoroso, no una obligación difícil, pero en repetidas ocasiones profanaron el día de reposo e ignoraron a su Dios. Dios lo creó con la intención de que fuera una ayuda a la memoria, pero ellos lo pasaron por alto. En la actualidad, muchos creyentes, muchos cristianos, celebran el día del Señor, el domingo, como su día de reposo, pero podría ser cualquier otro día de la semana. Pero el día que nosotros escojamos, debemos ser cuidadosos de cumplir con el propósito de Dios para ese día de reposo. Dios quiere que descansemos, pongamos las cosas en perspectiva y nos acordemos de Él. Tomemos esto en consideración. Oremos para que nosotros llevemos también honra a Dios por medio de guardar este día para nuestro Señor. Permitamos que cada obra, cada acción también le glorifique. Dios está llamándonos también a ser santos. Dios está llamándonos para que Él cumpla sus juramentos en nuestra vida. Y recordemos que Dios no se olvida de sus juramentos, no se olvida de sus promesas. Clamemos a Él y de Él también recibiremos la fuerza y el poder. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la bendición de tu palabra, por la bendición de tu misericordia y la bendición de tu amor. Padre bendito, gracias porque siempre eres bueno, porque Señor en ti encontramos todo lo que podemos necesitar. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, permite que en este día podamos glorificarte y también comunicar a otros el glorioso evangelio de salvación en Cristo Jesús. Padre bendito, todo lo rogamos, todo lo pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.